precisamente para analizar estos resultados hacemos contacto con Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Andrés, bienvenido de nueva cuenta a Voz News y por supuesto que seguimos hablando de las encuestas. Todo el mundo queremos saber, especialmente a 3 semanas ya del día de las elecciones. ¿Cómo analizas estos resultados a muy pocos días precisamente de las elecciones? Bueno, muchas gracias por tenerme y de nuevo, salen tantas encuestas de tantos sitios, encuestas nacionales, encuestas en Pensilvania, en Georgia, y estamos viendo lo mismo que hemos visto en las últimas semanas y lo que probablemente vamos a seguir viendo hasta la última semana, que es un empate técnico. Bien sea porque literalmente es un empate de 48-48, por ejemplo, una de las encuestas de NBC, o porque está dentro del margen de error. Y eso le tiene que dar la cabida a todo el mundo de que esto no es una elección que está decidida. Y más importante aún, cuando queremos revisar realmente hacia qué lado se puede inclinar la balanza, es lo que hay que ver son las acciones de las campañas, ¿no? Porque ninguna campaña usa encuestas públicas para determinar su estrategia. Cada campaña gasta cientos de miles de dólares en encuestas internas. Y es allí donde vamos a ver. Si vemos, por ejemplo, como hemos visto en muchas de estas encuestas, que Kamala está perdiendo el favor de los hispanos comparado con el 2020 y el 2016, vemos que también se está viendo que está perdiendo el favor no de todo, pero de suficiente para que se preocupe entre los afroamericanos, sobre todo de mujeres y hombres. Estamos viendo qué es lo que está haciendo ahora Kamala. Está dando un poco más de políticas públicas que pueden o no apoyar a la población afroamericana. Está yendo muchísimo más hacia ese tipo de urbanizaciones en comunidades, y es ahí donde te das cuenta que no es solamente lo que dicen las encuestas públicas, sino que ellos saben internamente que realmente es un electorado que están perdiendo. Así es. Andrés, algo que quisiera preguntarte es, específicamente, y lo hemos hablado varias veces, es que realmente los estados bisagra son los que van a definir esta elección. ¿Cómo van las encuestas ahí en estos estados? Bueno, últimamente, por ejemplo, la que hemos visto de New York Times Siena, que de lo que se puede entender de las encuestas públicas es una de las mejores, ¿no? En cuanto a metodología, lo que usa, Kamala está por encima, en 3 puntos si ven dentro de lo que son los votantes probables. Sabe que muchas veces se toma nada más los votantes que están registrados, pero hay que tomar solo los que realmente van a votar. No es suficiente solamente con estar registrado. Y allí está ganando por 3 puntos, pero de nuevo, es un margen de error que es insignificante, porque si comparamos cómo son las encuestas que están en 2020, muchísimas de ellas vayan ganando por 4 o 5 puntos, y mírenlo cómo terminó pasando. Eso no solamente en Pensilvania, sino en estados como Georgia. Ahora, creo que como pasen más los días, vamos viendo que sí, hay 7 estados que son los bisagras, que son los más importantes, pero por lo que se está viendo el trending de muchas de las encuestas, parece que va a ser igual que en 2020. Esto se va a decidir en Pensilvania. No voy a dar predicciones de qué va a pasar, pero si tuviésemos que basarnos en lo que hemos visto en los últimos días, en las semanas, y sobre todo teniendo en cuenta las encuestas internas, pareciera que Georgia se va a ir un poco más hacia Trump de lo que se piensa, igual que Carolina del Norte. Pero Pensilvania es una cuestión de si 100 personas amanecen con fiebre, pues gana el otro. Sí, no, es que es increíble lo cercano que están. Y ahora que mencionabas precisamente esta encuesta del New York Times y Siena College, en estos resultados que acaban de dar a conocer, me gustaría centrarnos en los resultados de los votantes hispanos y los afroamericanos, porque hay algo muy interesante. Mira, Kamala Harris, según esta encuesta, tiene el 56% de la preferencia del voto hispano, mientras que Trump tendría el 37%. Pero en las elecciones pasadas del 2020, Joe Biden se llevó el 89% del voto hispano, y en aquel entonces Donald Trump tuvo solamente el 9%. Es decir, Donald Trump ganó más de un 20% del voto hispano para esta elección. Con el afroamericano pasa algo muy similar. Kamala Harris tiene el 78% de preferencia del voto negro, mientras que el expresidente Trump, tiene el 15%. Pero en lo que fueron las elecciones pasadas, precisamente de 2020, Joe Biden se había llevado el 92% del voto afroamericano y Donald Trump solamente el 5%, o sea que aumentó. Creo que en donde ha aumentado muchísimo más es en el voto hispano. Esto definitivamente me parece sumamente interesante. No sé cómo lo veas tú, Andrés. Sí, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el voto afroamericano, como bien lo decía, Biden ganó con 92% el voto afroamericano, y que eso cambia hasta el punto en que hoy Donald Trump tiene 15%. Te lleva a decir, bueno, primero que por supuesto que hay no hay una satisfacción dentro del voto afroamericano en cuanto a la administración actualmente, y eso es un problema muy grande para los demócratas, porque de nuevo, eso es uno de sus principales grupos votantes en cualquier elección. Y el voto hispano, bueno, siempre ellos han contado con la idea de que los hispanos van a votar por ellos de cajón, pero realmente no es lo que estamos viendo ahora. A pesar de que Trump está haciendo ganancias con ambos grupos, también está perdiendo con otros grupos que históricamente son más republicanos, como por ejemplo las mujeres blancas, y sobre todo las mujeres blancas educadas, o los hombres blancos educados. Ahí donde estamos viendo unos efectos, que es lo que te lleva a decir, bueno, pero si Trump está haciendo tantas ganancias con afroamericanos e hispanos, ¿por qué todas las encuestas siguen diciendo que hay un empate? Porque en muchísimos de estos estados, y recordemos que estos números de afroamericanos e hispanos actualmente son nacionales, cuando nos vamos a estados bisagras, las ganancias que están teniendo los republicanos con hispanos y afroamericanos las están perdiendo con los votantes con títulos de educación superior. Y ahí es donde estamos viendo la deficiencia y por qué sigue siendo un empate, porque si los republicanos tuviesen los mismos números de los años anteriores con las votantes blancas con educación superior
los votantes blancos con educación superior. Y ahora con las ganancias entre hispanos y afroamericanos, pues Trump ganaría por una avalancha, no solamente los estados bisagres, otros. Pero ese es en lo que nos encontramos actualmente. ¿Y a qué crees que se debe esto? Es un fenómeno muy interesante. ¿A qué crees que se debe esto? Es la división en los problemas en cuanto a aborto y economía e inmigración. Si vamos al tema de inmigración y economía, por supuesto ese es el principal problema que afecta a la población hispana, a la población americana, no solamente por percepción, sino porque es la data que nos muestra cada vez que esa pregunta se le hace a esas comunidades. Inflación, el problema de los precios, el problema de la inmigración para los hispanos es un problema muy fuerte. Y Donald Trump, la percepción del electorado es que él es el que tiene las mejores políticas públicas para eso. Los demócratas se llevan ese lado cuando el tema del aborto, que afecta muchísimo a las votantes blancas con educación, sobre todo en las zonas, en las comunidades suburbanas, que es uno de los principales bloques que llevó a Biden a la victoria en el 2020. Y es ahí donde estamos viendo el problema, que mientras más pierda en un lado, gana por el otro. Y es por eso que ninguno de los dos termina de realmente sacar una ventaja que tú digas, que pueda decir hoy en día, bueno, ya va a ganar uno el otro. Es allí donde está el problema. Y por eso ambas campañas están, mientras hablamos, tocando puertas, haciendo llamadas, mandando mensajes de texto, haciendo todo lo que pueden hacer en tierra y cielo, para tratar de que a ese pequeño grupo de votantes que se pueden persuadir todavía, los indecisos, se les llegue y que se pueda ver, porque eso es lo que va a determinar la elección, unos pocos miles de votantes. Definitivamente, así que de verdad, bueno, la gente no se puede confiar. Tiene todo el mundo que salir a votar por sus valores, a votar por sus convicciones, a votar por sus intereses y los de su familia, porque definitivamente solamente así vamos a poder ver, bueno, un cambio, los que quieren un cambio, los que quieren una continuación de lo que ya hemos visto, pues también podrán tenerla solamente de esta manera, que esta elección yo creo que ha sido la más cerrada de los años recientes, la que hemos visto definitivamente. Como siempre, un gustazo haberte tenido con nosotros, Andrés, gracias de verdad. Un placer, como siempre, un abrazo. Igualmente. Y mire, precisamente hablando de este tema, la relación